Llegamos al día viernes, estamos al final de la semana y hoy aquí en el espacio de la entrevista vamos a hablar un poquito de política con el diputado por el FMLN, Shafik Handal. ¿Cuáles son los temas que tenemos, digamos, más recientes, los temas que están de fondo? Los ministros del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele presentaron su informe a la Asamblea Legislativa. De hecho, ya les presentábamos nosotros un reporte hecho por los equipos de Noticiero Hechos, donde veíamos la controversia que se generó en el Pleno Legislativo durante la entrega de esos informes. Vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a hablar de otros temas que están, pues, este día acaparando mucha atención. Por ejemplo, la captura del ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés. El fiscal general de la República señalaba que esto tiene que ver con el caso Tregua entre pandillas. Y además, como telón de fondo tenemos, el FMLN se prepara para un proceso interno en el que va a elegir a sus candidatos rumbo a las elecciones de febrero. Así que esta mañana de viernes le damos los buenos días al diputado por el FMLN, Shafik Handal. Diputado, buen día, bienvenido. Buenos días, Manuel, mucho gusto estar aquí. Por supuesto, buenos días a todos los televidentes. Y, como dije, un gusto estar aquí a la orden para los temas que ustedes tengan a bien. Diputado, comencemos hablando sobre esta captura que anunciaba ayer la Fiscalía General de la República, la del general David Munguía Payés, quien fue ministro de la Defensa durante el gobierno de Mauricio Funes, fue ministro de la Defensa durante el periodo del profesor Salvador Sánchez Serén, e incluso durante el periodo de Mauricio Funes fue incluso ministro de Seguridad. ¿Cómo leen ustedes esto que está pasando hoy respecto a esta situación que tiene que ver con el caso Tregua entre pandillas? Bueno, mira, para decirte, no es de extrañar, siempre este caso ha salido en las cercanías de un evento electoral, siempre es vuelto a revivir y es vuelto a traer. Hay que esperar de que la captura y todo esto, bueno, esté dentro de un procedimiento que tenga las bases suficientes y no termine siendo algo como que simplemente fue para el momento y luego después no quedó en nada. ¿De acuerdo? Esto no significa que tenga que haber una condena o algo, sino que sencillamente que se hagan bien las cosas. ¿De acuerdo? Es una noticia en desarrollo, en este día sabremos qué va a pasar, me imagino el juez lo va a recibir, le van a hacer el procedimiento y se establecerán si continúa preso o si lo sacan, ¿verdad?, en el proceso. Hasta ahí creo que está la situación. Bueno, pero el fiscal decía ayer también que este procedimiento va a incluir al expresidente de la República, Mauricio Funes, por también considerar que hay algún tipo de complicidad en el tema Tregua entre pandillas. ¿Cómo ven ustedes esto también? ¿Considera usted que es previo a un proceso electoral igual? Sí, mira, como te digo, es previo a un proceso electoral, ya se hablaba de esto, se decía que tenía una orden de captura, hoy amanece ahí la noticia que ya tiene orden de captura y que se lo van a acumular, puesto que está fuera del país. Como te digo, es un proceso que está iniciando, ¿verdad? Ya con esta captura hay que esperar. Bueno, el fiscal decía anoche que con esto se busca demostrar que en El Salvador nadie está sobre la ley y que independientemente de la figura política o de quién se trate, pues no está nadie sobre la ley. Bueno, mira, si ese es el caso y de verdad es así, pues bueno, ahí están en cola varios, ¿de acuerdo? Ahí está, por ejemplo, varias figuras aquí en el tinglado político, que uno esperaría, bueno, miren, hasta videos hay. Entonces, bueno, ¿cuándo van a proceder por ahí? Si es que se va a proceder. Por eso te digo, este es un volado ahorita en medio de una campaña, de una situación ya prácticamente electoral, que entonces tiene ese tinte, ese cargo, y uno esperaría que, bueno, si el fiscal dice que va a entrarle con todo, ojalá así sea, ¿verdad? Pero ¿considera usted que esto no le puede traer, digamos, o le puede pasar algún tipo de factura a los partidos, considerando que, como usted dice, estamos en medio de un proceso electoral, pero aunque las elecciones están dentro de casi 7 meses, faltan todavía para que se den estos comicios? Sí, pero vaya, mira, ahí hay otro caso que implica a compañeros nuestros, que ellos se presentaron, ¿verdad?, ante el juez, y el juez les dio prácticamente 2 o 3 medidas de precautorias que tienen que presentarse a declarar, uno cada 45 días, al otro ni siquiera les dieron ninguna, medida. Sí, ninguna medida, puesto que, puesto que justificaron debidamente el hecho de dónde estaban, qué estaban haciendo y por qué estaban. Y el juez dijo, bueno, ya que se han presentado, bueno, y quedó dentro del proceso.
Se detuvo por el tema de la pandemia, pero entiendo que siguió su curso y que hay que esperar. O sea, aquello está ya en manos de la justicia y se está procediendo. Y como te digo, nuestros compañeros actuaron y se presentaron como el que nada debe, nada teme, ¿de acuerdo? Entonces hay que esperar, eso va caminando. Espero, como te digo, que esto no lo vayan a hacer, bueno, y ahora que viene la campaña, porque el que escupe contra el viento, pues sí, se le va a regresar. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero ¿considera usted que el FMLN como marca sale bien librado en medio de todo esto? Claro que sí, mira, les vuelvo a decir, el hecho de nuestros compañeros que se presentaron, a pesar que se habló un montón de cosas, que se habían ido, que no sé qué, que esto y lo otro, y sin embargo se presentaron y ahí murió. Ahí quedó todo y el proceso continúa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mejor muestra que la de irse a presentar los compañeros y decir aquí estoy? Y ahora estoy bien, dispuesto a responder. Muy bien. Hay otro tema que ha surgido pues en las últimas horas y es lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa, la entrega de informes por parte del Gabinete de Gobierno, que se convirtió en una manifestación de lo que ocurre realmente, de la mala relación entre dos órganos de Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó ayer en el Pleno Legislativo, diputado Handal? Gracias por la pregunta, Manuel. Mira, precisamente eso es parte de la campaña ya. Mira, es que todo empezó con el ministro de Hacienda, con la primera petición que hizo el ministro de Hacienda, que es que esto como que no se ha fijado bien, pero si uno vuelve a repasar los hechos, empieza uno a salir a flote la maniobra. ¿Cuál era la maniobra? La maniobra era presentar en bloque, aquí le va todo el rimero de informes, porque eso es lo que dijo el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, ¿verdad? Aquí quiero entregar que se dé por recibido y luego cada uno va a pasar a dar un discurso. O sea, ellos venían preparados a un discurso preelectoral. Si tú revisas todas sus participaciones, todas iban en la línea electoral. ¿De acuerdo? Todas, sin ninguna, exclusión. No dieron cifras. ¿Y por qué? Tú me vas a decir, bueno, ¿y de dónde saca eso? Porque mira, cuando entró el Ministerio Público, el primero fue el Procurador de Defensa de los Derechos Humanos, después vino la Procuraduría General, después terminó el fiscal, ¿de acuerdo? Y todos ellos dieron informes con datos precisos, concisos, y diciendo esto hemos hecho, Los otros no, los otros se dedicaron a una perorata sin fin, que ellos por primera vez, nunca antes, era el que han hecho, bueno, el que se autodenominó constructor el primer constructor del país, dijo que ha hecho 336 obras en un año. Qué bárbaro, mano. Como que fuera alcaldía el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso fue únicamente un guión político preelectoral. No tenía otra intención más que eso. Por eso es que no querían entregar los informes. Por eso se armó el zafarrancho ahí. El presidente de la República dijo que sus ministros fueron maltratados en la Asamblea Legislativa. Dijo que mientras ellos hablaban, algunos diputados, y cito, dijo algunos diputados estaban viendo pornografía en el Pleno. Pues que levante las fotos, que muestre las fotos. Porque él está acostumbrado siempre a hablar y pruebas no presenta. Que los pruebe, pues, si eso era así. Y los que salieron y que estuvieran haciendo eso, hombre, que les caiga el denuedo público o el señalamiento público, porque eso no tendría que estarse haciendo, ¿de acuerdo? Pero que solo lo diga solo porque sus ministros salieron mal parados. Por ejemplo, el ministro el constructor, el gran constructor, como se autodenominó. Se llama Romeo Herrera. ¿Perdón? Diputado. Se llama Romeo Herrera, diputado. Romeo. No, yo digo porque el gran constructor, porque él así se denominó, pues no se lo puse yo, se lo puso él. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, esa paseadita que se echó por el ¿cómo se llama? Por el corredor, ¿de acuerdo? Y que no quería y regresaba, y después tuvo que regresar con el mamotreto de cosas a entregarlo, y de bravo se salió por una esquina, ni siquiera volvió a pasar por ahí, ni siquiera volvió a pasar por el centro, ¿de acuerdo? ¿Qué demuestra eso? Que terminaron haciendo un pobre papel. El mismo ministro de la Defensa, que sale de forma altanera,
y se le dice, mire, de acuerdo a la ley usted no ha entregado, porque tiene que ser la entrega física, así lo establece la ley. Y ojo, la Constitución. Y la Constitución dice que si en 2 meses, después de terminado el periodo de 1 año, no entregan sus informes, tienen que ser destituidos de sus cargos automáticamente. Por eso es que se tuvo que regresar, porque ahí estuvo de soberbio que no quería hacerlo. Y después entró hasta bravo a entregar el informe y no le dio la cara a nadie y salió también ahí, corriendo. Pero, diputado, ¿ustedes en la Asamblea Legislativa están conscientes de la imagen que se forma todo esto ante la opinión pública? Porque realmente le digo, cuando los ciudadanos vemos todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y vemos, digamos, las actuaciones tanto de las representantes y los representantes de un órgano como los representantes del otro, esto se convierte de verdad en un espectáculo pobre en el que demuestra que falta, digamos, altura a los funcionarios que se supone están representando al país en los diferentes ámbitos de los órganos del Estado. Mira, Manuel, pero fíjate aquí, ¿qué ha pasado? Aquí ha habido un ataque constante de parte del Ejecutivo hacia la Asamblea. Ahí está el 9 de febrero de por medio, ¿de acuerdo? Y el altanero que te cuento, el ministro, y que me disculpen si algunos dicen, ¿por qué no les digo su cargo? Porque ayer lo perdieron. Ese cargo lo perdieron, les quedó grande la camisa. Entonces, el altanero fue el que comandó la fuerza militar que se tomó la Asamblea. Y esta campaña viene desde antes de la toma de posesión, la campaña presidencial que hizo el ahora presidente, todo eso viene y el centro siempre fue la Asamblea, ¿de acuerdo? Y hoy están procurando meter, dizque que a sus cuadros más connotados, para que estas cosas no lo perturben ya de aquí en adelante el presidente. Lo que quieren es una Asamblea completamente genuflexa, entregada a ellos, que ni siquiera cumplan los protocolos necesarios de entrega de informes, que es ir a entregarle, porque como que es su misión el asunto, ¿de acuerdo? Ir a entregar el informe, ni eso, porque, les mancha la imagen, no quieren ni eso hacer, que imagínate qué clase de asamblea buscan. Entonces, quien ha mantenido vivo el enfrentamiento es precisamente el Ejecutivo, por el plan que tiene de concentrar la dirección del país en unas solas y pocas manos que se llama Ejecutivo. Bueno, si hasta la Sala de lo Constitucional han atacado, a la Corte en pleno también, al fiscal también, a todo aquel que expresa un medio ápice de crítica hacia la actuación de ellos, inmediatamente se dejan ir en contra las redes de ellos, los achichincles que lo siguen del gobierno y la cabeza del Ejecutivo. Eso ha sido una conducta permanente, no ha sido de otras partes, ¿de acuerdo? Ahora bien, escuchábamos declaraciones en el podio cuando estaba la ministra María Chichilco y ella se quejaba, que decía de que la Asamblea Legislativa no ha cambiado en 32 años, decía ella, porque yo estuve aquí, decía, en este pleno, y la misma situación se repite. Nadie presta atención cuando alguien está hablando. Ella señalaba, ustedes son un órgano de Estado importante, decía, y es lamentable que la mayoría de curules estén vacíos. Incluso, decía, cuando comencé a hablar, la junta directiva casi no estaba nadie. Y es triste que no se preste atención a lo que aquí se está diciendo. ¿Cómo toman ustedes esto, un reclamo que viene directamente de una ministra y también de una exdiputada por el FMLN incluso? Bueno, mira, yo no puedo hablar por los otros partidos porque estaban fuera de sus asientos. Lo que sí te puedo decir es que el FMLN en conjunto ahí estaba. Es más, cuando él señala a los de las directivas, las 2 compañeras nuestras ahí estaban. Ahí estaban también los compañeros del FMLN. Nosotros ahí estábamos atentos y prestando atención y por eso tenemos elementos para poder criticar lo que ellos dijeron, para poder decir, bueno, esto sí, esto no, esto les quedó aguado. Ahí tenemos los elementos. Si Arena no estaba, si el PCN no estaba, hay que preguntarles a ellos por qué no estaban en sus puestos, pero nosotros ahí estábamos. Ahora bien, pero ¿cómo ve usted, digamos, al final, ya en resumen, todo esto de la entrega de los informes? O sea, ustedes no han quedado satisfechos por sus palabras y por todo lo que estamos hablando, de los puntos específicos que se tocaron en la intervención de cada ministro. Mira, no. ¿Por qué? Porque lo que en boca de ellos se expresó, no hubo ningún dato concreto para poder decir han cumplido al menos provisionalmente lo que ofrecieron.
todo lo que ahí dijeron, todas son obras que comenzaron con el gobierno anterior, aunque no les guste. Eso está ahí, se puede ir a revisar, se puede ver, ¿de acuerdo? Todo está, de lo que ellos decían, esto hemos hecho, viene de los gobiernos anteriores. Ellos no presentan, por lo menos en los informes que dieron ahí, que intentaron dar ahí, aparte de su discurso electoral, ninguna obra propia de este gobierno. Es más, el Hospital El Salvador se lo agenciaron varios, no solamente el ministro de Salud, todos saludaban con él, y ya sabemos cómo está el Hospital El Salvador, sin arrancar plenamente, con defectos, con señalamientos de que se les fue el sistema eléctrico y que hay posiblemente 15 muertos a consecuencia de eso, que dejaron de funcionar las máquinas, que tiene que investigar. El ministro aquel que agarró dinero de los salarios de la gente para comprar las bolsas que no le han entregado a todo el mundo. Ahí está la encuesta de la UCA que dice que usted ha sido favorecido por los 300 y por las bolsas, y la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño dice que no ha recibido, más del 60% dice que no hemos recibido. Entonces, ¿a quién le entregaron? ¿Qué otro mérito presentan? ¿Por qué agarraron pisto de allá para hacer una cosa que no estaba permitida? Entonces no somos nosotros, son ellos que quedaron evidenciados. El ministro de Salud, cuando en su intervención, pues les hizo un reclamo a ustedes en el Pleno Legislativo, diciendo de que parte de la responsabilidad de lo que está pasando en el sistema sanitario y de los diputados por no darle las herramientas al presidente para poder tomar acción en cuanto al tema de la cuarentena. Mira, yo quien le voy a preguntar al ministro de Salud, a Laví, se lo pregunto directo, así como se lo preguntó un galeno también, ¿cómo se llama?, colega de él, y la responsabilidad de los muertos dentro del personal de salud, ¿de quién es? No me vaya a decir que es de los diputados, porque nosotros en marzo les dimos 5 millones para la compra de los primeros equipos de bioseguridad, que ni siquiera los repartieron bien. Todavía hoy aparecen noticias en los diarios del personal que se queja que no ha recibido el equipo suficiente y acorde a la necesidad, me refiero al nivel de seguridad necesario para enfrentar el tema del contagio. Los más de 80 muertos que hay son responsabilidad del ministro y de su mala actuación y de su mala prevención y de su falta de planificación. Que le hayan quitado las herramientas, es cierto, nadie le ha quitado las herramientas, no es cierto, nadie le ha quitado, ahí tiene el Código de Salud. ¿Quién se ha automutilado? El presidente con todos los vetos que ha metido. Mira, te habla de la famosa cuarentena, artículo 19 del 661, el último. Sí. Así también estuvo en el 648, 15 días de cuarentena más estricta para garantizar el control o disminución de los contagios. Ahí están. Ahí está también lo que decían, que hemos abierto las puertas a la educación. Ahí decía también, el ministro de Educación evaluará cuándo es posible regresar. Se le cae. La cosa es que ni siquiera leen las leyes. Antes de que salgan de la Asamblea ya las han vetado. Así que el que se ha estado pegando tiros en el pie es el Ejecutivo, que no nos venga a echar la culpa a nosotros. Ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia daba por admitida la querella por respecto al decreto 661 que contiene la Ley de Activación Económica. Ellos le daban un plazo incluso al presidente de la República para que presente los argumentos de por qué esa ley es desde su punto de vista inconstitucional. ¿Cómo ven ustedes? ¿Consideran que esta ley se puede convertir, o si hay un fallo de la Sala de lo Constitucional, en la guía que se va a seguir para, digamos, la activación económica en medio de lo que está pasando ahorita en El Salvador? Mira, ¿cuál es la diferencia entre el plan de activación económica que está funcionando, que es producto de los acuerdos que el Ejecutivo tomó? No es de la Asamblea, nosotros no lo aprobamos ese plan, de acuerdo, el FMLN no tuvo nada que ver ahí. El que sí tuvimos que ver es el que está en el 661, que establece las distintas aperturas también muy parecidas a las del Ejecutivo hasta en la fecha, pero que establece también los procedimientos adecuados en cada uno y para cada empresa y para cada ramo de la actividad económica. Ahí está en el 661.
ese que vetó y que dice que no le dimos las armas. Ahí está, punto por punto, tantos metros para esto, tanto para lo otro, así deberán de entrar, así, todo está regulado ahí. Él se lo quitó solito. Nadie le dijo, mira, o lo amenazó, ¿de acuerdo? Para eso. Ahora, con respecto a la sala, mira, esta es una apreciación muy personal y yo le he estado diciendo y lo quiero decir aquí también, me parece que la sala va a un tiempo que no es acorde a las necesidades y a la coyuntura que está viviendo, en este caso de sanidad y de salud, que está viviendo el pueblo salvadoreño. Me parece que la sala podría haber hecho una valoración en cuanto a lo que era primordial en ese momento. Qué bueno que ahora admitió esto, pero todavía hay 10 días más. Si tú empiezas a sumar todo el tiempo que ha recurrido, que ha pasado, es más de un mes. Desde que fue aprobada, fue vetada, fue superado el veto y ahora fue admitido, es más de un mes. Y lo que viene ahora, 10 días hábiles todavía, y lo que el tiempo que ellos se van a tomar, mira, que me disculpen los señores magistrados de la sala, pero a mí personalmente me parece que deberían de haber tomado otra actitud, no haber hecho, mire, como entró en cola, vamos a ir en cola. Pudieron haberlo sacado por la gravedad de la situación en la que estamos y la necesidad de resolver, ya sea que se diga, es constitucional y cúmplase, o no es constitucional y hágase otro, cualquier razón que hayan puesto. Pero eso hubiera dado a este país, lo hubiera sacado de la incertidumbre y lo hubiera puesto en el camino de buscar nuevos entendimientos para bien del pueblo salvadoreño. Que me disculpen los señores de la Sala de lo Constitucional, por ahí me dijeron, cuando yo expresé esto, un colega del área judicial me dijo, tened cuidado porque son los jueces y a los jueces no se les puede presionar. Es que yo no los estoy presionando en uno u otro sentido. Lo que digo es, deberían de haber evaluado la prioridad del momento, cual sea la decisión que hayan tomado, pero para sacar de la incertidumbre jurídica en que se está. Ahora bien, ¿pero qué dice el FMLN sobre la cuarentena estricta que se ha convertido, digamos, en un punto importante? El Ejecutivo no quita el dedo del renglón del tema de la cuarentena estricta. Lo han dicho en diversos momentos que esa podría ser la respuesta, decían ellos, o podría ser una de las opciones que podría ayudar a disminuir la curva de contagios. Hoy amanecemos con más de 400 personas contagiadas, según las pruebas que ha hecho, en este caso, el Ministerio de Salud. Sí, mira, puede ser que eso sea una de las soluciones, puede ser, pero no la única. Y además de eso, ellos no presentan un plan de qué es lo que van a hacer en esa cuarentena estricta. Primero, no te la definen qué significa estricta. Segundo, no te dicen, mire, mientras usted esté encerrado, nosotros vamos a andar tamizando en la calle, detectando, haciendo esto, haciendo lo otro, y a los que encontremos, no te dicen nada. Solo te dicen, miren, haga como el avestruz. Meta lo que se dice que hace el avestruz, meta la cabeza en la tierra mientras esté el peligro, dentro de 15 días la saca y si todavía sigue el peligro, vuélvala a meter. No te dan ninguna solución, porque no tienen plan, porque todos los instrumentos que ellos podrían haber ocupado para enfrentar la pandemia desde la raíz, ellos solo se lo mutilaron, que son los equipos comunitarios de salud, le quitaron pisto y le quitaron personal, ¿de acuerdo? Ese es el problema que ellos están enfrentando y creen que la única solución es tenerlo encerrado a todo el mundo, a que pase y que la curva en un momento se va a aplanar porque estás encerrado, pero una vez que salgas se te va a volver a disparar. ¿Qué método científico es ese? Ese no es el método científico, es simplemente una conveniencia política del Ejecutivo ante la inutilidad que tienen de tener un plan. Ayer el ministro de Salud decía, tenemos un plan con líneas estratégicas, y nunca lo han presentado. Ni siquiera el pueblo salvadoreño se lo han dicho. Y entonces, ¿de qué plan hablamos? Solo del que llegó a decir ayer, porque en el discurso político que tiene. Ese es lo único que hay. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a abordar otros temas relacionados con la pandemia, pero también vamos a hablar de otros procesos que están en marcha en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.
Continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana de viernes. Estamos en el 24 de julio de 2020 y hoy estamos conversando aquí en el espacio de la entrevista con el diputado Shafiq Handal. Él es su jefe de fracción del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Shafiq, hay un punto importante respecto al tema de la pandemia. El presidente decía ayer que una vez más se le están negando los fondos para atender las acciones urgentes que requiere la atención de las personas que se están contagiando con COVID-19 y también para tomar las acciones pertinentes para poder frenar la curva de contagios. Él acusaba al partido Arena, pero yo le pregunto a ustedes, como FMLN, ¿cómo ven este tipo de situaciones y cuál es la posición que ustedes asumen en cuanto al tema fondos? Bueno, mira, nosotros aprobamos la semana pasada o antepasada ahí que fueran a negociar estos 500 y pico de millones que traen hoy. O sea, la primera vuelta, lo que se le llama la primera vuelta, todos votamos. Votó el FMLN y votaron también otros partidos. Ahora vienen a la segunda vuelta. Nosotros como FMLN hemos dicho todo aquello que venga debidamente justificado en el tema de los préstamos y debidamente respaldado y que nos digan, miren, y este es el plan de pago que tenemos proyectado, nosotros lo vamos a aprobar. Esperamos, bueno, el día de antes de ayer fue que llevaron ya la petición de estos 500 y pico de millones para que se les dé ya la aprobación final, que son 56 votos. Sí. Nosotros FMLN estamos en la disposición de votar por ellos, previo análisis que van a hacer en la Comisión de Hacienda, entiendo el lunes, lo van a hacer porque el miércoles va a haber la plenaria y el miércoles seguramente se va a aprobar y nuestros votos estarán ahí ya una vez habiendo cumplido lo que les hemos pedido durante tanto tiempo, que es el presupuesto extraordinario que respalda este tipo de préstamos y el uso que se le va a dar al dinero del pueblo salvadoreño, porque ese es dinero que el pueblo va a pagar y que hay que rendir las cuentas y los controles necesarios. Es decir, el FMLN sí está dispuesto a votar entonces. Claro que sí, estamos dispuestos a votar. Como te digo, cumpliendo esto, nosotros problema no tenemos. Muy bien, Shafiq, hay otro punto que me parece importante que la ciudadanía pues se entere de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Entendemos que el FMLN ha pedido un espacio para analizar este proceso de selección de quienes van a ser magistrados de ese ente contralor del Estado. ¿Cómo ven ustedes este proceso? Y definitivamente pues todo el mundo está atento a lo que va a ocurrir con esta elección de segundo grado. Gracias por la pregunta, para salirnos un poco de aquel ambiente un poco tóxico, digamos. Mira, decir lo siguiente, ¿qué nosotros esperamos como FMLN de la Corte de Cuentas de la República? Nosotros esperamos que la Corte de Cuentas de la República tenga la capacidad para actuar en tiempo real de lo que esté ocurriendo, por ejemplo, con esta danza de casi 10.000 millones que están a disposición del gobierno y son entre el presupuesto de 6.700 y pico de millones que se le aprobó el año pasado para el presupuesto 2020, más los 3.000 que le autorizó la Asamblea, en los cuales solo votamos por 2.000, nosotros quiero hacer ese énfasis, ¿de acuerdo? Entonces, que la Corte de Cuentas tenga la capacidad de seguir paso a paso el uso de ese dinero, porque es un montonazo de dinero que está en juego y que el pueblo salvadoreño tendrá que pagar, de alguna u otra manera tendrá que pagar. Entonces, para que ese dinero sea en provecho del pueblo salvadoreño, es que nosotros queremos que la Corte de Cuentas debe tener esa capacidad, no de actuar después 3, 4, 5 meses después, o a veces 2 años después, venir haciendo las auditorías, sino llevar los controles, se le llaman controles al mismo tiempo, espérate, ya me voy a acordar de la palabrita, ¿de acuerdo? Del control en tiempo real de la ejecución de esos fondos, para evitar todas esas cosas que están saliendo por demás sospechosas, de contratos entre familiares de los funcionarios, de contratos de compras de mascarillas a empresas que hacen vajilla, a empresas que venden repuestos de carros, en bien que no tienen nada que ver con, ¿cómo se llama?, con elementos de salud y que aparecen comprándoles. Todas esas cosas que a simple vista son negocios chuecos, debería de tener la capacidad la Corte de Cuentas de actuar inmediatamente.
Pero para eso se necesitan personas que tengan las agallas necesarias para hacerlo y que no les tiemble la mano y que no se enreden en procesos de que mientras no reformo la ley, mientras no hago aquello, no puedo hacer esto. Ese es para nosotros lo principal en este proceso. Y ahí, en los 75 que han llegado, mira, yo he estado solo en 7, no pude estar, en todas las demás estuve. Sí. Uno puede decir, mira, vienen currículos muy interesantes, personas que por su historial uno dice, va a tener las agallas de enfrentar, de cumplir lo que aquí le dicen, y estamos ahora como FMLN, en el análisis ya de los que nosotros creemos que pueden cumplir eso, y estamos por empezar el proceso en la Comisión Política de la Asamblea para que ya empezar a descartar e ir acercando lo más posible el consenso entre todos los partidos para sacar el mejor candidato para cumplir estas obligaciones y que el pueblo salvadoreño tenga la certeza de que se está velando por su dinero. Ahora bien, pero los magistrados actuales están buscando la reelección. ¿Considera usted que ellos han tenido las agallas para hacer el trabajo que ustedes están exigiendo? Mira, es evidente que no, que hay algunos ahí que no, ¿de acuerdo? Que se han escudado en que los procesos no les permiten y que entonces nosotros los estamos evaluando también a ellos, ¿de acuerdo? Hay unos que sí, no puedes decir que todos que no, ¿de acuerdo? Pero hay unos que no da yo, mira, incluso me está llevando a que adelante criterio y me van a decir, es que usted ya está, ¿cómo se llama? Ya está sesgado ahí. Sí, pero yo no puedo evitar tener esas conclusiones pues frente a las actuaciones de determinado funcionario. Obviamente, Chafik, el problema con el tema de la Corte de Cuentas es un tema pues muy serio que viene desde hace muchísimos años. Para nadie es extraño y para nadie es desconocido que este ha sido hasta cierto punto un coto para partidos políticos. Y usted, que ha estado en la Asamblea durante un buen tiempo, lo sabe, de que el PCN, por ejemplo, tuvo control de la Corte de Cuentas durante muchísimos años. Décadas. Incluso hasta personas que son ahora diputados han sido presidentes de la Corte de Cuentas. Gente que estuvo en la Asamblea Legislativa estuvo en la Corte de Cuentas. Entonces, hablamos de una institución que ha tenido un papel altamente gris en el funcionamiento que tendría que haber tenido y que los dientes que tuvo que haber metido a la hora de luchar contra la corrupción no los ha tenido. Y la Asamblea Legislativa hasta cierto punto tiene responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque es ahí donde se hace la elección de segundo grado. Sí, mira, bueno, antes se decía, la Corte de Cuentas es propiedad del PCN en aquellos años, así se decía. Bueno, ahí pasaron funcionarios décadas, se turnaron entre ellos y ha sido, y hay que decirlo, la tapadera de mucha corrupción en este país. Eso es conocido de varios. Por eso te decía yo al principio que nosotros como FMLN estamos interesados en que la Corte de Cuentas tenga... Mira, te lo voy a decir así. Varios han llegado a decirnos, miren, nosotros vamos a reformar la Corte de Cuentas porque esto, porque lo otro, y uno dice, sí, tiene razón, tiene toda la razón del mundo, hay que modificarla para que responda verdaderamente a los intereses del pueblo salvadoreño contra la corrupción y por la transparencia. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Ajá, pero ¿cuándo va a ser usted eso, maestro? Es la otra pregunta. Mira, yo hice varias preguntas en ese rumbo. Claro. Y incluso llegué a decir, mire, para mí, les dije, para Jorge Chafik Handal, la Corte de Cuentas o los que lleguen tienen que trazar como una línea y dividir en dos áreas, en tiempo real y tomar las medidas necesarias que tengan que tomar para que actuar en tiempo real y la reforma que hay que hacer de la línea esta para atrás, ¿de acuerdo? Para ese elefante blanco que ha sido la Corte de Cuentas, que ha servido para tapar tanto y tanto fraude y tanta, tanta corrupción, sea sacudida y sea limpiada. Pero usted no puede decirme que va a estar haciendo eso y también va a estar haciendo lo otro. Eso es mentira, no le va a dar el pellejo, porque solo son 3 años.
¿de acuerdo? Tiene que tener un plan de ataque en tiempo real y un plan de reforma efectiva de aquí para atrás, ¿de acuerdo? Esa debe ser la actuación, te vuelvo a decir, para Jorge Chafik Handal, que ese es más o menos no más o menos, que ese es también el sentir del FMLN con respecto a la Corte de Cuentas de la República. Ahora bien, ya que estamos hablando del FMLN, sabemos que ustedes se aproximan a un proceso interno que va a tener lugar pues el fin de semana, si no me equivoco. Va el domingo, eligen ustedes Correcto. Ya a quienes van a ser los candidatos pues a consejos municipales y también, en este caso, a diputados. Correcto. ¿Qué le dicen a los ciudadanos respecto a este proceso interno que está viviendo el FMLN? Bueno, mira, en primer lugar, esto es una elección en que va a elegir la base. Hay inscritos, bueno, se inscribieron todos aquellos y aquellas que cumplían los requisitos que establecen nuestros estatutos, ¿de acuerdo? Vaya, por ejemplo, aquí para San Salvador son 24 plazas, van 26. Para el tema del Consejo Municipal, llevamos un acuerdo ahí para el alcalde, que es una alianza con un movimiento social, y para concejales van casi 2 o 3 para cada puesto. Va, mira, hoy también el tema de los diputados, hoy los compañeros van a votar por el propietario y por el suplente aparte. ¿Cómo se va a hacer después la fórmula? Bueno, los más votados para acá y ahí se va a ir armando ¿cómo se llama? La fórmula, votos por separado. Lo mismo ha ocurrido en otros departamentos, en Usulután, por ejemplo. Son 5 puestos, van 7. Entonces, sí. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? De que el FMLN ha entrado en un proceso de apertura directa a las bases para que ellas sean las que decidan. Por ahí nos estaban queriendo decir, mire, y el relevo generacional. Y yo les decía, miren, revisen cómo está la conformación de nuestra dirección interna, cuántos jóvenes hay, cuántas mujeres hay, revisen. Y resulta ser que más del 54% son jóvenes que no llegan a los 40 años, que llegan a los 35 años, que están en las directivas, en las direcciones desde la nacional hasta la municipal. O sea que el famoso relevo generacional va caminando, no es una cuestión que le vas a meter un machetazo y todos los de 60, los de tal para afuera, y aquí vienen todos los nuevos para adentro. Eso no funciona así, ¿de acuerdo? Pero entonces, ahí va el relevo. ¿Cuál es la apuesta del FMLN en San Salvador, Chafik? ¿Perdón? Porque, ¿cuál es la apuesta del FMLN para San Salvador? Porque ya se definieron algunas cartas. Obviamente estamos hablando de Ernesto Mason, que va por Arena, Mario Durán, que va por Nuevas Ideas, pero falta ahí la carta del FMLN. Es Rogelio Canales, ya del movimiento 5+, ya casi está, bueno, a partir del domingo estará prácticamente oficializado, porque también, mira, uno de los acuerdos que hemos dicho es que aunque tengamos un solo candidato, tiene que pasar por votación interna para que la militancia lo reafirme, ¿de acuerdo? En este caso, estoy seguro, Rogelio va a salir reafirmado y ya oficialmente será él el que estará al frente. Ya incluso se están haciendo algunas actividades para ir elaborando el programa, la plataforma y todo lo que se va a ofrecer al pueblo salvadoreño, al pueblo capitalino, perdón. Pero ¿cómo ven ustedes la competencia en San Salvador? ¿Cómo ven ustedes esa lucha por la alcaldía de la ciudad capital? Vaya, mira, este proceso, aquí hay que volver a la primer tema que tú mencionaste, el tema de Munguía Payés y el tema con el que está vinculado, que si ese no es un tema netamente electoral para sesgo contra un determinado partido, y si es una acción realmente del proceso legal y de justicia, pues yo creo que se va a haber impactado esta elección por eso, porque uno de los que está candidateando hasta video de reuniones con ¿cómo se llama?, con mareros tiene, pues, ¿de acuerdo? 2 de los que están ahí tienen ese señalamiento, o sea que va a estar interesante este tema de la campaña hoy, ¿de acuerdo?, en San Salvador, eso que han destapado
supuestamente para afectar, o como se quiere decir, para afectar al FMLN, pues con el tema de las maras. Por eso yo decía, no hay que escupir contra el viento, eso se les va a dar vuelta. Mario Durán sale señalado en los procesos estos, y ahí están no me estoy inventando nada, ahí salió señalado, ¿de acuerdo? Que sea o no culpable, bueno, eso lo va a determinar el sistema. Yo estoy diciendo lo que salió públicamente, ¿de acuerdo? Lo mismo con el otro, con el actual alcalde. Así que hay que esperar. Decirte, ese es un candidato fuerte, con todo ese tema, quién sabe si va a ser tan fuerte. Pero ahora bien, ¿qué ven ustedes, digamos, en Rogelio Canales? Él fue funcionario durante la administración del profesor Salvador Sánchez Terén, es abogado, pero ¿qué ven ustedes que puede ofrecer a una ciudad como San Salvador? Mira, la certeza de que es un profesional de, ¿cómo decirte? Si te digo vertical me van a decir como que es militar, ¿verdad? ¿No? Que es ¿cómo se llama? Un profesional honesto, que no tiene señalamientos de ninguna especie, lo han querido untar, pero no ha tenido señalamientos de ninguna especie, es un hombre comprometido con las luchas sociales del pueblo salvadoreño, de años viene participando con 5 Más y con otras organizaciones, es un destacado jurista, es un conocedor de la Constitución, es un hombre probo que sabe cómo enfrentar los problemas, que tiene sistema para hacerlo, o sea que es un hombre confiable en el cual la ciudadanía de San Salvador va a encontrar no solamente a un funcionario capaz, sino a alguien que es honrado ante todo y que va a estar, y si él le dice, mire, estoy a su servicio, está para el servicio del pueblo capitalino. O sea, le estamos ofreciendo un buen candidato para ocupar la silla edilicia. Muy bien, Chafik, pero ¿qué va a ser, digamos, cuál va a ser la base del FMLN para esta nueva legislatura? ¿Qué es lo que van a ofrecerle ustedes al elector que últimamente, bueno, los sondeos de opinión no les han favorecido mucho, los últimos que se han hecho, y no hablamos de uno, sino de varios que se han hecho, donde vemos una caída de los niveles de aceptación del FMLN? Pero ¿cómo esperan ustedes recuperar la confianza del elector en este caso? Bueno, mira, hay que ver lo que va a venir después de la encuesta de la UCA de ayer, y que te demuestra lo que nosotros hemos venido sintiendo ya, y hemos venido pudiendo concluir hace rato, de que se ha abierto un espacio, un campo de debate político muy grande, que anda alrededor del 40% de la población, que no es cierto aquel 97%, ¿de acuerdo? Ya ahí se muestra la caída que tiene y que está dejando un buen sector en el cual uno puede llegar a hacer sus planteamientos. Y te voy a poner, por ejemplo, seis ejes rápidos así. Vaya. Uno, el tema del salario mínimo. Estamos hablando de los diputados, ¿verdad? Claro, sí. Uno, el tema de la revisión anual del salario mínimo. 2, el tema de la reforma integral a las AFPs. Ayer tomamos otra decisión en la Asamblea. Ya llevamos 2 con respecto a eso. El tema de la protección al agua. La Ley General del Agua es un tema que todavía está pendiente y que hay que sacarlo por el bien de todo el pueblo salvadoreño. El tema de la protección a los derechos de las víctimas durante la guerra es otro tema que está pendiente y que tarde o temprano vuelve a revivir y es una deuda que hay que resolver. El tema de la Constitución, del respeto a la Constitución, de acuerdo, de las garantías que la Constitución debe de tener para evitar las tentaciones de ir contra ella, abolir la Constitución, cambiar la Constitución a conveniencia para eternizarse en un puesto, ¿de acuerdo? Ahí está eso. Y el sexto tiene que ver con... se me olvidó el sexto, pero bueno, ahí estamos, Manuel. De acuerdo, 5 ejes importantes que tienen que ver con el tema de el día a día de la gente y los que son los más sentidos. El tema de la protección de la economía. Ese es el otro tema principal para dentro de los temas que tiene la Asamblea Legislativa y que impactan. Y si tú te acuerdas, si revisamos la encuesta de la UCA, es uno de los temas que ahorita está en boga, no en boga, sino que está en preocupación de la gente, el alza del costo de la vida. Ese es el otro tema que está.
Muy bien, diputado Handal, le agradecemos que nos haya visitado esta mañana de viernes aquí en Hechos AM. Definitivamente estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir con el FMLN en este proceso interno y también de las decisiones que están tomando en la Asamblea Legislativa. No, gracias a ti, Manuel, por la oportunidad que nos has dado. Siempre hay que agradecer. Estos son espacios para exponer las ideas y lo que uno piensa para la opinión pública y que puedan tener la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Nuevamente agradecer, pasen buen día, cuídense mucho, acuérdense el tapabocas, la limpieza en manos, la distancia social antes de entrar a su casa. Si no tienen nada que salir a hacer, miren, mejor quédese en la casa, ponga el Netflix, que es bien barato, le voy a hacer propaganda al Netflix, ¿verdad? Que es baratón y tiene un montón de películas y se puede dar gusto para mientras y salga cuando sea necesario. Muchas gracias, pasen buen día. Buen día, diputado. Vamos nosotros a la pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos, información que usted debe conocer, el tráfico en viernes, vamos a tener reportes con los equipos y además otros datos que están hoy en las agendas informativas. Regresamos enseguida.